Buenas tardes a todos, otro día más desde Bangkok, en esta tercera jornada del Congreso de la ISTH 2024. De nuevo os acompañaré este día para referir los puntos clave referentes a las distintas diátesis hemorrágicas fuera del contexto de la hemofilia congénita. Iniciamos la jornada del lunes con el State of Art en coagulopatías adquiridas, con la doctora Millar, que ha presentado una revisión del síndrome de von Willebrand adquirido. Como bien es conocido, dicha patología se debe a una alteración, tanto estructural o funcional, en el factor de von Willebrand que no tiene un origen congénito y que causa importante sintomatología hemorrágica. Muchas veces esta sintomatología es difícil control y además de tratamiento. Existen varios mecanismos patogénicos que dan lugar a esta patología, pero se ha centrado especialmente en tres escenarios. Por un lado, es ya conocida la relación entre la presencia de paraproteinemia en sangre con la reducción de niveles y de actividad del factor de von Willebrand, muchas veces discordante con los niveles de paraproteína. Resalta que en estos casos, habitualmente la presencia de autoanticuerpos contra el factor de von Willebrand no son detectables en el laboratorio. En cuanto al manejo de esta patología, encontramos diferentes respuestas al uso de inmunoglobulinas y generalmente se obtienen mejores resultados en displasias plasmáticas con paraproteína IgG, más que en síndromes linfoproliferativos con paraproteína IgM, donde las respuestas observadas son bastante pobres. En cuanto al uso de desmopresina y de concentrados con factor de von Willebrand, generalmente dan respuestas de corta duración y además requieren dosis muy elevadas, siendo el tratamiento de la patología de base el tratamiento definitivo. Otra patología también relacionada con el síndrome de von Willebrand adquirido es la trombocitemia esencial. La doctora Miller presenta como mayores cifras plaquetarias se asocian a niveles más bajos en cuanto a la molécula y a la actividad de von Willebrand, así como a mayor pérdida de multímeros de alto peso molecular, y cómo además esa pérdida de multímeros puede resultar de la proteólisis directa por proteasas expresadas por plaquetas activadas. Importante en estos pacientes con trombocitosis extrema medir niveles de von Willebrand, tanto de la molécula como la actividad, previo al inicio de tratamiento con antiagregantes. Finalmente, se repasa el síndrome de von Willebrand adquirido en estenosis aórtica, cuyo tratamiento sería la sustitución valvular y los sistemas de asistencia ventricular, con un primer reporte en el año 2008 y siendo la clínica hemorrágica mayor en pacientes con dispositivo de flujo continuo, con mayor riesgo de angiodisplasias y mayor pérdida de multímeros de alto peso molecular y cuyo tratamiento principal se centra en la reducción de velocidad de la bomba de estos dispositivos y el aumento de la pulsatilidad. Posteriormente hemos pasado a la comunicación del doctor Andreas Tide, experto en hemofilia adquirida, que nos ha presentado sobre todo el uso de emicizumab en esta patología y sus resultados en el control de la clínica hemorrágica. Los protocolos actuales que conocemos en hemofilia adquirida contemplan un doble tratamiento en esta patología. Por un lado, el control de la clínica hemorrágica con agentes bypass, y por otro lado la terapia de inmunosupresión para erradicar el inhibidor. No obstante, esta última terapia, este último tratamiento, supone una importante morbimortalidad a los pacientes, especialmente por el alto riesgo infeccioso. El doctor Tide propone una escalada del tratamiento de estos pacientes, añadiendo un tercer escalón con emicizumab, que ofrece múltiples ventajas, entre las que destaca el menor tiempo de resolución de la clínica hemorrágica inicial de estos pacientes, menor dosis de otros agentes hemostáticos y reducción en el riesgo de sangrados recurrentes. La dosis propuesta es de una escalada rápida, mayor que en hemofilia congénita, y recomienda posponer el inicio de la inmunosupresión al menos 12 semanas desde el diagnóstico.
Comparado este nuevo protocolo con el estudio previo de 2010 del grupo alemán, se ha observado una reducción en la media de sangrados semanales por paciente de 68%, así como una supervivencia global a las 24 semanas cercanas al 90%. Posteriormente hemos tenido una serie de comunicaciones orales en el campo de la fibrinolisis. De entre estas me gustaría destacar dos. La profesora Ferrareso y su grupo han desarrollado un ARN pequeño de interferencia encapsulado en nanopartículas lipídicas que consigue bloquear a PAI-1 en el hígado, modulando así sus niveles a largo plazo, en modelos murinos. Es bien sabido que el PAI-1 juega un papel muy importante en la fibrinolisis como inhibidor de la plasmina. La deficiencia del mismo generalmente no cursa con un riesgo hemorrágico espontáneo, pero sí se conoce que de dichos niveles altos en esta proteína, cuyo aumento también se relaciona con la edad, se asocia con un aumento del riesgo trombótico, de enfermedad aterosclerótica, así como de diabetes, obesidad e inflamación. Esta nueva molécula de ANR con la cubierta lipídica permite su llegada al hígado y su permanencia ahí. Una única dosis ha permitido bloquear el 90% del PAI-1 circulante en el plasma durante 10 días sin aumentar su toxicidad. Se ha observado que la disminución de PAI-1 disminuye niveles de colesterol en ratones con enfermedad aterosclerótica y además el riesgo trombótico en ratones jóvenes. Con ello se propone este RNA pequeño de transferencia como un agente potencial y seguro para derribar este aumento de producción de PAI-1, especialmente en edades avanzadas. Por otro lado, el doctor Heisma ha presentado su trabajo en cuanto a la generación de trombina y plasmina en pacientes con deficiencia de alfa-2 antiplasmina. Se trata de una patología de difícil diagnóstico, ya que las pruebas básicas de coagulación son normales y la actividad de alfa-2 antiplasmina no se puede llevar a cabo en muchos centros. La sintomatología hemorrágica es muy variable entre los distintos pacientes, destacando el doctor que los pacientes monoanélicos prácticamente son asintomáticos. Se realiza un estudio en 23 pacientes, la mayoría monoalélicos, con una media de alfa-2 antiplasmina medida del 63% de actividad. Se estudiaron distintos parámetros en relación a la generación de trombina y de plasmina. El doctor Heisma reporta que en los pacientes con una deficiencia de alfa-antiplasmina, el tiempo de lisis de fibrina está cortado un 73% con respecto a población control, así como un mayor pico de plasmina y de potencial de la misma. Curiosamente, por otro lado, se ha observado que también tiene un aumento significativo del potencial de trombina, así como un pico máximo de la misma. En conclusión, aparte de este aumento de plasmina que justificaría la clínica hemorrágica en estos pacientes, también se observa un aumento de la producción de trombina que muy probablemente sea secundaria a la compensación fisiológica en esta patología. En cuanto a los simposios de la industria, me gustaría destacar el día de hoy el presentado por Octapharma, que nos ha acercado a la profilaxis en pacientes con enfermedad de von Willebrand. Patología que, a pesar de tener una incidencia bastante alta en relación al resto de diálisis hemorrágicas, de hecho se estima que el 90% de los pacientes con dicha enfermedad se encuentran sin diagnosticar. En este simposio se ha afrontado una serie de desafíos, entre ellos el tiempo hasta el diagnóstico certero, la efectividad en el control de la sintomatología hemorrágica, las barreras de acceso al tratamiento, especialmente en profilaxis, y particularmente también se ha hablado de la mujer en cuanto al sangrado menstrual abundante y el seguimiento durante la mujer embarazada y el parto. Ya las guías de consenso de la ISTH, la ASH, la World Federation de 2021, proponen el inicio de profilaxis en pacientes con historia de sangrado grave y frecuente, siendo el sangrado articular la causa más frecuente por la que se inicia la profilaxis. Con esta premisa que hemos comentado, se han presentado los resultados del ensayo en fase 3 WIL31, cuyo objetivo ha sido investigar la eficacia y seguridad de Vilate en la profilaxis de pacientes pediátricos y adultos previamente tratados con enfermedad de von Willebrand.
El endpoint principal fue la reducción en más de un 50% de la tasa de sangrados anuales totales en comparación al tratamiento de demanda. A los 12 meses de la profilaxis se observó una disminución en la clínica hemorrágica en todos los subtipos de von Willebrand. La N mayor eran pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 3, siendo especialmente relevante en sangrados mucocutáneos y articulares. La dosis media de Vilate fue de 32 unidades kilo y la frecuencia mayoritaria de 2 veces a la semana, con un 30% de los casos que mantenían una dosis de 3 veces a la semana. También se ha presentado el ensayo piloto Empower, que busca evaluar el efecto a profilaxis con Vilate versus placebo en pacientes mujeres con diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y sangrado menstrual abundante. Se trata de un ensayo randomizado de 2 años de duración con un crossover entre el grupo placebo y de tratamiento a mitad del ensayo. Por el momento no tenemos resultados preliminares, aunque estarán disponibles próximamente. A media tarde hemos tenido una serie de comunicaciones orales en el ámbito del diagnóstico y tratamiento de diátesis hemorrágicas. Me gustaría destacar dentro de todas estas comunicaciones al Dr. Kim y su grupo, quien ha presentado un método novedoso para la determinación cuantitativa del ácido tranexámico por fluorescencia en pacientes con diagnóstico de fibrinolisis. Ello permite la monitorización de dicho tratamiento a pie de cama y que podría ser de utilidad en pacientes de alto riesgo trombótico o en pacientes pediátricos. Finalmente, unos datos finales en cuanto al grupo de trabajo de la ISTH dedicado a la fibrinolisis. Se ha abordado la dificultad diagnóstica en pacientes con cuadros hemorrágicos de causa desconocida. Aquí especial mención al Dr. Thomas, quien nos recuerda cómo este grupo tan heterogéneo de patologías se presentan con test de laboratorio habitualmente normales y precisa de pruebas más específicas para su diagnóstico. Actualmente contamos con nuevas herramientas que están surgiendo poco a poco, tales como los test de generación de trombina, los test viscoelastométricos y más especialmente los test moleculares mediante secuenciación masiva de genes. Sin embargo, sigue siendo necesario mayores estudios en estos patrones hemorrágicos que, por un lado, nos permita comprender mejor la fisiopatología del sangrado y así dirigir los test diagnósticos, así como también la necesidad de guías clínicas de estandarización y tratamiento de estas patologías. Ya solo me queda despedirme desde Bangkok en esta tercera jornada de la ISTH. Gracias por vernos y por seguirnos y espero que estos key points estén siendo de vuestro interés. Un saludo.